Buenas noches con cada uno de ustedes, a los diferentes equipos bíblicos que estamos participando en esta semana de la Semana Bíblica número 13, coordinado, organizado por el Centro Bíblico de Quito. Saludos a todas las personas que están aquí ya en la sala principal, a la gente que están también a través del Facebook. Un saludo grande del equipo bíblico de Cuenca, de acá desde el sur, desde el Austro, del Ecuador. Estamos para compartir con ustedes el tema del día de hoy. A muchas personas de América Latina, de gente de Colombia, de Argentina, de Perú. Un abrazo grande, un abrazo fraterno desde el austroecuatoriano para todos y cada uno de ustedes. Como había dicho Katy, aquí estamos parte del equipo bíblico, el padre Jorge Franco, padre misionero del Verbo Divino, coordinador del equipo bíblico. Está con nosotros el padre Fernando Vega, miembro de nuestro equipo bíblico de Cuenca. Alcira Mejía está por llegar, problemas de conectividad, problemas de la crisis energética que llevamos, de conectividad. Esperemos que en el transcurso de la reunión se sume ya. Y de mi parte, pues, Eudoro Tenelanda. Aquí estamos con ustedes para compartir el tema del día de hoy. Entonces, continuamos con en este estudio orante que se ha propuesto realizar en en este mes de la Biblia, en esta semana bíblica, tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio del Espíritu Santo, ¿no? Y hoy tenemos un tema sumamente importante, un tema interesante, ¿no? El tema del discipulado y los ministerios en la iglesia, ¿no? El seguimiento a Jesús, el discipulado a Jesús, es con la práctica, es con el accionar, ¿no? Entonces, y vamos a ver entonces esta noche, este es el tema, ¿no? Busquen entre ustedes a personas llenas del Espíritu Santo. Es el texto que nos ilumina de Hechos 6, versículo 3. Busquen, ¿no? Entre ustedes a personas llenas del Espíritu Santo, llenas del Espíritu de Jesús, llenos de alegría, llenos de misericordia, llenos de amor. Es lo que vamos a mirarlo, ¿no? Entonces, claro, el dos palabras fundamentales que queremos introducir y que se va a topar a lo largo de esta reunión sobre los servicios y los ministerios, el discípulo, ¿no? El discípulo, el seguidor de Jesús, es una persona allí en Hechos de los Apóstoles que se organiza y coordina, ¿no? Para que pueda vivir su ser y su misión, ¿no es cierto? Este servicio, vamos a ver que este servicio es de doble, ¿no? Servicio a Dios y a los hermanos. No puede haber amor, servicio a Dios si no hay amor a los hermanos. Y esta es la identidad que le marca al pueblo de Dios, que comienza a marcarle, que comienza a hacerle la diferencia en el mundo, a este grupito, ¿no? Este grupo que, inspirados, llenos del Espíritu Santo, hacen memoria de Jesús resucitado y dice, pues no podemos quedarnos cruzados de brazos. Jesús nos enseñó a servir. Nosotros también tenemos que ir detrás de esas huellas, detrás de ese camino, ¿no? El anuncio de la buena nueva y la construcción del reino de Dios tiene que ser con movimiento, con acciones, con el caminar, con el mover de las manos, con el pensamiento, pero siempre al servicio, ¿no? Que es lo que nos caracteriza hoy en día también pues, a la iglesia de Jesús. ¿Cómo podemos diferenciarnos? ¿No? Justamente allí está la diferencia. Por el servicio, ¿no? Una iglesia de servicio como lo sirvió Jesús. Por eso en Juan 13:15 mismo dice Jesús, ¿no? Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Entonces, el servicio es un ministerio que responde a las necesidades concretas, ¿no? Y exactamente necesidades
de las necesidades personales, necesidades familiares y necesidades comunitarias. Entonces, atendiendo a las órdenes de Jesús y bajo la inspiración del Espíritu Santo, vamos a ver cómo van surgiendo servicios y ministerios. La comunidad cristiana se inspira en la práctica de Jesús. Hemos visto la, el tema anterior. Anoche, pues, nos hablaban de sobre que cómo vivieron las primeras comunidades cristianas, ¿no? Es lo que he estado viendo, ¿no? Pues nos va llamando la atención mucho, ¿no? Cómo comienzan estos, estos hermanos y estas hermanas a hacer, ¿no? Y hoy en día surge una gran pregunta también para ir a la par, ¿no? De nuestra realidad. ¿Qué servicios y ministerios tenemos nuestras familias y parroquias? En nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestras pastorales, qué servicios y ministerios tenemos, ¿no? ¿Qué servicios tenemos? No sé si podemos abrirlo, no sé, alguna, dos, unas tres intervenciones breves, si será Claro, posible de que alguien pueda accionar, que nos cuenten, nos compartan unas dos personas, unas dos intervenciones, qué servicios y ministerios tenemos en nuestras familias, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos. De pronto para comenzar desde allí, porque para mantener siempre este diálogo. Alicia, por favor. Muy bien, Bueno, buenas noches. Bueno, yo aquí en nuestra parroquia, Nuestra Señora del Cisne, tengo el servicio como catequista y ya muchos años he sido animadora de la infancia misionera. Y en la parroquia soy proclamadora de la palabra. Es el servicio que doy. muy bien. En su parroquia y infancia misionera, el servicio a la palabra. ¿Alguna persona más que quiera compartir qué servicios, qué ministerios hay en su parroquia? Pueden también dejar por escrito y nuestros amigos del Facebook que siempre están acompañándonos Claro, muy activos. También escriben que yo acá los ayudo. Le- claro. Sí, en todas nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, ¿no? Siempre hay servicios, ¿no? Gente que se ocupa de la catequesis, se ocupa de los ministerios, se ocupa de los ancianos, se ocupa de de los niños, ¿no? Se ocupa de los migrantes, ¿no? Pues, hay diferentes tipos de servicios, de pastorales, ¿no? La pastoral hospitalaria, la pastoral carcelaria que tenemos hoy en día, ¿no? Siempre inspirados en ese espíritu de Jesús. No sé si hay alguien más, alguna intervención o podríamos seguir adelante. Ahora acá Miriam nos dice que en la parroquia es lectora de la palabra. Robert visita a los enfermos en Muy bien. Cáritas también. Obispo y Erika, creo que con ellos podríamos terminar. Así es, Katy. Muchas gracias. Muchas gracias a la participación de ustedes. Así es, hay diferentes ministerios. Está el ministerio del canto, ¿no? Los del coro, los monaguillos, de una u otra manera, pues siempre formando un equipo para hacer realidad el anuncio de la buena nueva y la construcción del reino de Dios. Vamos a continuar entonces. Ahí están para que compartan, no sé, Obispo y Erika, Obispo Gracias. Héctor que va desde Gracias. Ah, Perú, bueno, ¿sí? Sí, bienvenido. muy buenas noches. Soy el obispo Héctor de la Iglesia Anglicana Histórica de Perú y la CCC, ¿no? Sí, muchas gracias por estos cursos que me sirven mucho y para aprender más. Sobre todo, cómo llevamos la vida comunitaria, es ir evangelizar de casa en casa, ser el apostolado como nos enseñó realmente nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De salir a doquier, como dijo en un tiempo San Pablo II, ¿no? Un papa muy maravilloso, a que respetamos nosotros mucho y queremos mucho, como también a nuestro hermano el Papa Francisco, ¿no? Admiramos mucho a ustedes como hermanos mayores también, ¿no?
Ese es simplemente que aquí en Perú, en mi comunidad, tanto en Lima, en Trujillo, Cajamarca, Piura que tenemos, yo les he enseñado a decir, vayan e evangelicen a doquier. Esas palabras tan sabias, como por repetir, de nuestro Papa San Juan Pablo II. Y eso es lo que debemos hacer, siempre ir, no tener miedo, porque recordemos como ayer se trató también, va vinculación con lo del Espíritu. Recuerden que somos apóstoles de Cristo. Y si estamos con Cristo, estamos con Jesús, estamos con el Espíritu Santo, pues no vamos a tener miedo de ir a evangelizar, de ir a predicar su palabra y sobre todo de hacer los servicios que Él quiere, ¿no? La evangelización, como dijeron algunos hermanos por allí, en el Facebook, ¿no? De visitar enfermos, de hacer que nuestros hermanos participen de la palabra, hacer que ellos sean miembros también de iglesia, porque recuerden que iglesia somos todos, no los sacerdotes nomás, sino todos somos iglesia, todos tenemos ese ministerio. Por ejemplo, nosotros tenemos el ministerio de, de lectura, el ministerio de coro, y etcétera, etcétera, ¿no? Los ministerios eclesiásticos, ¿no? Eso es y vamos a ir poco a poco aprendiendo. Y eso que la gente se comunique en sí, que haya ese amor, esa unificación de escuchar la palabra de nuestro Señor. Gracias. Gracias, obispo Héctor. Muchas gracias. ¿Había otra intervención o continuamos ahora sí? Erika, A Erika. Y muy buenas noches con todos. Bueno, en mi parroquia, que es San Arnoldo Yance, que está ubicada en Monte Sinaí, pues Ajá. surgen varios servicios y ministerios. Tanto en las familias, yo creo que nace el tema de que hay padres que desde pequeños enseñan a sus hijos las oraciones. Entonces, desde allí se fortalece la familia en oración como tal. Y bueno, dentro de los diferentes ministerios o apostolados, tenemos el tema de catequistas, el tema de misioneros, pastoral juvenil, comisión litúrgica, Cáritas, familias misioneras para Cristo, entre otros grupos. Y yo creo que esto fortalece mucho en base, yo creo que tanto en nuestras comunidades como a nivel parroquial. Y bueno, yo actualmente pues soy catequista, misionera y bueno, estoy en preparación en el área de comisión litúrgica. Excelente, Erika. Muchas gracias por compartir sus ministerios, sus servicios dentro de su parroquia. Entonces, continuamos, ¿no? Como para iluminarnos, entonces tenemos el texto bíblico de Hechos 6, del 1 al 7. En esta parte nos va a acompañar el padre Fernando Vega para iluminarnos todo esto, para unir el texto con nuestras realidades, con nuestras pastorales. Padre Fernando. Bien, pues con mucho gusto, ¿no? Vamos a leer este texto. Vamos a leer este texto. Sí se me está oyendo. perfecto. Sí. Bueno, pues abrimos los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6 y nos topamos con una sorpresa en los versículos del 1 al 7, ¿no? Bueno, Lucas nos está mostrando cómo la iglesia crece, se expande, ¿no? A partir del templo donde habían recibido los apóstoles el Espíritu Santo y les dice, pues, que van a ser testigos cada vez en Jerusalén, en Samaria, en Palestina, luego en Grecia, hasta los confines de la tierra, ¿no? Bueno, pues ahora nos empieza a explicar, Hechos de los Apóstoles nos muestra una fotografía de este crecimiento de la iglesia, ¿no? Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos,
busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del espíritu de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. Bueno, esta es para nosotros palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ¿qué nos muestra este texto? ¿No es cierto? Continúa el comentario, los siguientes versículos, diciendo que pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Los presentaron ante los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo en Jerusalén, se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y incluso una multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Bien, bueno, es una síntesis que hace Lucas, ¿no es cierto?, para mostrarnos. Sin embargo, por las rendijas del texto se cuelan, se chorrean ciertas cosas que nos podemos preguntar, ¿no? De acuerdo con el texto. ¿Qué problemas estaba viviendo la comunidad? ¿Y qué pasos dieron para solucionar sus necesidades? Estas dos preguntas podemos remitirlas a nuestras propias parroquias de hoy, ¿no? ¿Qué problemas está viviendo la comunidad? Aquí en Ecuador pues, podríamos hacer un chorro, una lista enorme de problemas que tiene la comunidad, no la iglesia, la comunidad misma. No solo mirando lo que pasa dentro de nuestra parroquia, sino qué está pasando en nuestro barrio, en aquellas personas que incluso están bautizadas, pero quizá no vienen a la iglesia, o gente que está por ahí despistada, sin saber quién guíe su vida, quién le dé una razón, un motivo para creer que la vida tiene algún sentido, ¿no? ¿Qué problemas tenemos? A más de catequesis, bueno, de eso que ya vemos en la comunidad, ¿no? De lo que ustedes han participado esta noche, todos estamos todavía muy ligados al tema de la palabra, ¿no? Pero aquí aparece otra necesidad, ¿eh? El servicio de las mesas, ¿eh? El servicio de las mesas parece un servicio importante, ¿no? Porque parece, ¿no? Ya vamos a comentar, ¿no? Y vamos a ver también qué pasos dieron esa comunidad para resolver el problema, ¿no? Expliquemos un poquito entonces de qué nos habla la lectura, ¿no? Nos habla de servicios que se prestan en la comunidad. El texto narra una experiencia de una iglesia viva que crece y que afronta nuevos retos y que canaliza y da respuestas. Un signo de vitalidad de toda comunidad es su capacidad de responder a las necesidades internas y externas de sus miembros, ofreciendo mayor espacio de comunión y participación. Cuanto más ministerios, la iglesia se enriquece. ¿Por qué? Porque la iglesia es esencialmente servidora. Recordemos que esto se remonta a Jesús. Jesús es el servidor. Recordemos el lavatorio de los pies, recordemos las palabras de Jesús. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Por lo tanto, la palabra ministerio, servicio, está en la misión, en la actitud, en la forma de ser y de vivir del propio Jesús, ¿no? Y fíjense que tanto es así que
la palabra servicio, ministerio, se ha convertido ya en un patrimonio de la lengua y de la política, ¿no? Los servicios públicos, los ministerios de... Es curioso, por ejemplo, no sé si ustedes saben que algunos países como Reino Unido, Suecia, Japón y otros más han creado el Ministerio de la Soledad, ¿no? Para acompañar a toda esa población de ancianos que no tienen quien les vea, ¿no? Porque en el mundo hay una gran soledad, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo de ver que también los países, los estados que miran las necesidades, tienen que inventar nuevas formas de servicio, ¿no? No digamos nosotros animados desde la fe, desde el compromiso con el Evangelio, ¿no? Vemos que surgen nuevas necesidades. Las comunidades de aquel entonces han crecido en número y en diversidad sociocultural. Nos hablan aquí de que hay cristianos de origen griego y otros de culturas extranjeras, especialmente, bueno, de origen judío, de origen griego, ¿no? Que se parecen mucho a nuestras comunidades que tenemos hoy día con la movilidad humana. Tenemos migrantes, nosotros aquí en Ecuador, en el Azuay, desde el Azuay salen muchos migrantes a otros países y recibimos también. Por ejemplo, en este tiempo conflictivo de la hermana República de Venezuela, pues todos nuestros países vecinos, hasta Chile, y bueno, y de todo lugar estamos recibiendo migrantes, gente de otras culturas. Nuestro país, como Bolivia, se declara un país pluricultural y plurinacional. Habemos, hay gente descendiente de europeos con rostros rubios, rojos, hay hermanos procedentes, descendientes de África, ¿no? Tenemos una amplia población indígena, ¿no? En muchos de nuestros países. Y claro, entonces nuestras comunidades de alguna manera también reflejarán esas diversidades, ¿no? Tenemos problemas culturales, personas marginadas, etcétera, ¿no? Droga, tenemos delincuencia organizada, ¿no? Aquí en el Ecuador ahora es un escándalo. Los niños son reclutados por las mafias para asesinarlos, apenas salidos de la niñez, ¿no? Entonces, ¿qué pito toca la iglesia, a la comunidad cristiana en toda esta problemática, ¿no? Entonces, eh, vemos cómo la iglesia crece en medio de dificultades, no es un camino de rosas. Hay cosas sobre las que Jesús no dijo nada. Y entonces, ¿y ahora qué hacemos? Y a ver, busquemos qué dijo Jesús sobre esto. Y no dijo nada porque Jesús no vivió en la época en que las mafias de narcotráfico se han apoderado de muchos de nuestros países, ¿no? Ah, ¿qué dijo Jesús sobre la droga? Nada, porque no había ese problema. ¿Y ahora qué hacemos, no? Para eso está el Espíritu, porque si tememos del Espíritu de Jesús, Él primero nos llevará a mirar estos problemas, primero nos llevará a ver y después a buscar la respuesta, el remedio, ¿no? Todo esto amenazaba a la estabilidad de la comunidad. Se ve que hay un disgusto, una pelea, un conflicto ahí, ¿no? Nuestras viudas, o sea, las ancianas, las mujeres solas que pertenecían a la comunidad, resulta que no eran bien atendidas en las mesas. Claro, tenemos esta tendencia de servir a los más cercanos, a los que son de mi familia, de mi propia cultura, de mi propia raza, y tenemos recelo frente a los extranjeros, a quienes no son como nosotros, y eso pasaba, ¿no? Había un conflicto cultural, un conflicto de idioma incluso,
con estos cristianos que estaban viniendo y que eran incluso de origen judío, pero que ya vivían fuera de Jerusalén, fuera de Palestina, vivían en otros lugares del mundo y estaban remigrando, podemos decir, a Jerusalén, ¿no? Entonces, eran problemas reales, ¿no? Cuando las comunidades se dan cuenta de estas dificultades, se reúnen en asamblea para discernir la nueva realidad y las nuevas necesidades. Dialogaron, escucharon las quejas, qué está pasando, y entonces vieron que en estas comunidades que no eran, porque en Jerusalén la autoridad absoluta era la de los apóstoles, los 12. Bueno, habían seguido a Jesús, habían sido testigos de su vida, de su muerte, su resurrección, pero las otras comunidades ya habían sido capaces de crear otros ministerios, y entonces aparecen aquí unos servidores, ¿no? Aparecen unos servidores, ¿eh? que, que, que se llama, bueno, servidor significa, en griego se dice diáconos, la diaconía, el servicio, ¿no? Y fíjense que es una palabra tan común, servicio. Fíjense ustedes que en nuestra casa tenemos, o en cualquier lugar dice, servicios higiénicos. A ver, fíjate tú, qué servicio, ¿no? ¿Será importante tener en la casa un servicio higiénico? Parecería. A lo mejor si yo me refiero en una misa a los servicios higiénicos, pues me van a decir, padrecito, estamos en un lugar sagrado, no mencione usted la palabra de servicios higiénicos. Bueno, pues imagínate tú que resulta que muchas veces estos servicios que parecen indignos, que no los mencionamos siquiera, pueden ser importantísimos, ¿no? Yo me acuerdo una vez en México, estuve en un encuentro y me tocó, bueno, ir a pedir en una parroquia un servicio higiénico porque me había sentado mal alguna comida y estaba que necesitaba ir al baño con urgencia. Y la señora, que era portera de la parroquia, me dijo, y para darme el papel higiénico me pidió dinero. Yo en ese momento no tenía dinero porque no había cambiado, estaba en otro país, otras monedas. Y bueno, y no me dejó entrar, no me dejó entrar, casi hago mis necesidades de mis calzoncillos, ¿no es cierto? O sea, miren que les comento estas cosas porque creo que tenemos que aterrizar un poquito más, ¿no? En qué significa este espíritu de servicio, de acogida, de ponernos en los zapatos del otro, de entender sus dolores, sus problemas, y no decir, no, no es hora de atención, venga mañana, ya no sé qué cosas. O sea, cuando nuestros servicios eclesiales se vuelven burocráticos, ¿no es cierto? Nos estamos pareciendo a esos servicios que se dan en el sector público, donde la gente hace el servicio por un sueldo y que, como ya están tantos años, ya se han aburrido, ya se han acostumbrado y tratan a la gente cuando llega a la ventanilla, un usuario se dice, ¿no? Ni siquiera le miran la cara, no le miran a los ojos, no le escuchan, ya tienen una respuesta prefabricada, ¿no? Simplemente no es nuestra competencia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la competencia que los cristianos tenemos que ofrecer hoy al mundo, ¿no? ¿Para qué estamos comprometidos, formados, etcétera, ¿no? Bueno, fíjense que ¿a quién busca? ¿A quién busca? A gente con espíritu. Porque si no tenemos espíritu, los servicios se desvirtúan, se burocratizan, se vuelven mecánicos y fríos. Se necesita personas con espíritu, ¿eh? Para servir las mesas, porque también sirviendo las mesas tú puedes hacerlo con amor o puedes hacerlo o puedes convertir, como pasa, por ejemplo, en nuestras cárceles, los presos de más alto nivel
se han apropiado, por ejemplo, de la comida, ¿no? De las cárceles. Y la comida que van a comer todos los presos de la cárcel de Guayaquil, por ejemplo, ¿verdad? Pasa por el control de los capos de las drogas. Y entonces ellos cobran su comisión y entonces lo hacen por dinero, lo hacen por codicia, muestran su poder y al que les cae mal, no le dan de comer simplemente. O sea, si tú no tienes espíritu hasta para servir comida, vas a hacer de la comida un campo de injusticia, un campo de discriminación. Y eso es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Es curioso, en la iglesia había una discriminación y eso había que resolverlo y para eso buscan hermanos con espíritu, ¿no? Bueno, ya saben ustedes que esos 7 diáconos luego son unos evangelizadores. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero resulta que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu va pasando de los apóstoles a los diáconos y en la medida en que la iglesia se expande, parece como que, por ejemplo, Pedro y otros apóstoles se empiezan a quedar un poquito medio encerrados, no se atreven a dar pasos más arriesgados y son otras personas las que abren camino nuevos. El Espíritu va abriendo por delante, va abriendo los caminos. Acuérdense ustedes, por ejemplo, como en el mismo Hechos más adelante veremos cómo Pedro tuvo que dar muchas explicaciones para bautizar a los que no eran judíos, ¿no? Los cristianos más fieles y seguidores, no, es que la fe es solo para los judíos, ¿no? O sea, la fe es para todos, pero cuesta, ¿no? Cuesta a veces, incluso a partir de las propias enseñanzas de Jesús, sacar las consecuencias y aplicarlas en nuestra vida, ¿no? En la vida de las comunidades actuales. Nos quedamos muy leyendo al pie de la letra las cosas, ¿no? Bueno, por ejemplo, nos recuerdan que los diáconos, pues habían no solo diáconos, sino diaconisas, ¿no? En Romanos 16:1, por ejemplo, Pablo saluda a la hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia, ¿no? Ejerce una función de servicio, de un ministerio de gobierno y de dirección de la comunidad, ¿no? Pero sabemos por el propio Pablo que en las iglesias de Corinto, por ejemplo, había multitud de ministerios, ¿no? Hay una larga lista, por lo menos de 12 o 13 ministerios, ¿no? Entonces, em, eh, también los seres humanos, cuando hay que hacer una cosa nueva, inventamos una cosa nueva. Problema, inventamos algo nuevo, como una herramienta que, pues si de pronto hay que cortar madera y ahora con qué la cortamos, inventamos el hacha, ¿no? O inventamos la sierra, ahora la motosierra. O sea, el ser humano tiene una capacidad enorme para resolver problemas, para encontrar soluciones, pero a veces cuando ya no perdemos el espíritu, el dinamismo de la curiosidad, de la investigación, de ver qué pasa y cómo se resuelve, pues nos quedamos con los brazos cruzados, nos anquilosamos, nos volvemos conservadores, ya tenemos nuestro puestito, ¿no? Entonces, miren que pues siempre el ser humano y el cristiano no es un ser humano, tiene siempre que buscar, ¿no? Tiene que buscar. Eh, todos somos iguales, todos somos iguales. Somos hermanos, pertenecemos a un solo mundo y a una sola familia humana. Fíjense que esto es tan importante hoy día. Fíjense que a mí no quiero hablar solo de la palabra de Dios sin referirme a lo que pasa hoy. ¿Qué está pasando hoy? Estábamos hablando que ahí habían judíos. Hoy están de moda los judíos. Está de moda pues, la guerra en Gaza, la guerra de Israel. Eh, entre hermanos semitas, porque pertenecen a la misma
tronco cultural y racial. Los palestinos son ñaños, los ñaños más cercanos de los israelitas, y están en una guerra. Los árabes son muy cercanos a los israelitas. Todavía, o sea, comparten una historia de pueblos nómadas que en el fondo han llegado a adorar al mismo Dios, porque Alá es el mismo Dios de Abraham, porque Yahvé es el mismo Dios de los musulmanes, porque, bueno, Cristo no nos ha mostrado otro Dios que al Padre, que es Padre de todos. Sin embargo, nosotros no conseguimos vernos como iguales, ¿no es cierto? Y queremos acumular privilegios, poderes en las mismas religiones, ¿no? Porque la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Israel y Palestina o con el Líbano, ¿no? Es gente que dice que cree en Dios. En ambos lados hay personas que creen que en nombre de Dios se puede hacer la guerra y matar a otro. Fíjense que errados estamos. Si queremos destruir al otro, vemos como enemigo, ¿qué le vamos a servir? Pues, fíjense la hambruna que está pasando este momento el pueblo palestino, que ni siquiera le puede llegar con facilidad los alimentos de las Naciones Unidas, que se están prácticamente muriendo de hambre. A ver, el servicio de la mesa. Yo voy a ir a predicar la palabra de Dios a los... Primero hay que servir las mesas, primero hay que empezar por lo primero, ¿no? Porque si no, entonces ya no hay... Dentro de poco tendrás que hacer un funeral nomás, porque ya no hay a quien predicar, ¿no? Eh, este es un buen ejemplo que nos da Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cómo esa comunidad se interesó porque es importante que además de la palabra, de todo lo bonito que podamos hablar, pues haya justicia, ¿no? Había una injusticia en la comunidad, ¿no? Y hacer justicia es importante. Habían personas discriminadas, habían personas a las que no les llegaba el alimento, ¿no? Entonces necesitamos, no está bien, cierto que el ministerio de la palabra es muy importante, pero aquí le voy a dar la vuelta a esa palabra. No está bien, dice, que desatendamos la proclamación de la palabra por atender a las mesas. Fíjate tú que hay algo de desdén en los apóstoles en el comienzo. ¿Por qué en nuestras iglesias y parroquias hay tantos servidores de la palabra y muy pocos servidores de mesas? O sea, muy pocos servidores comprometidos con la pastoral social, con los migrantes, con los más pobres, con los más marginados, con las personas excluidas, qué sé yo, ladrones, prostitutas, es decir, aquella gente que la sociedad ve mal, ¿no? Igual en tiempos de Jesús, recordemos que Jesús rompió todas las barreras para acercarse a servir a las personas que necesitan de médico, que necesitan de consuelo, que necesitan de amor, porque los sanos no tienen necesidad y a veces nosotros estamos consagrados a servir a los sanos, ¿verdad? Y dejamos de lado a los que necesitan de verdad, ¿no? Entonces, yo podría decir, no está bien dejar de atender las mesas porque predicar la palabra es más importante. ¿Por qué? ¿De qué serviría? Como dice San Pablo, que seamos predicadores excelentes, ¿no? Podemos ser hasta TikTokers, podemos ser curas o catequistas, influencers y tal y cual, pero siempre hacemos alarde de que sabemos la Biblia, pero la gente quiere ver en nosotros servidores, decía San
La gente quiere ver en nosotros servidores, no solo de la palabra, sino coherentemente con aquello para lo que la palabra se predica. La palabra se predica para que vayamos a servir a las mesas, porque si nos quedamos solo en la predicación, ¿no? Había un dicho cuando yo estudié en España, en Andalucía, que dice que había un predicador famoso que, oyendo esa hermosa prédica, pues un pobre de la comunidad en esas misiones espirituales por Semana Santa fue y le pidió al predicador que le compartiera algo porque tenía hambre. Y el predicador le contestó, predicar no es dar trigo, ¿no? O sea, a veces nos quedamos muy en lo de la palabra, ¿no? Muy en torno a la liturgia, la palabra, sí, campanas, cantores, liturgias, catequesis, todo muy bonito. Pero yo siento que nuestras palabras, nuestras parroquias están un poco deficitarias del servicio de las mesas. Y en eso de servicio de las mesas, los que tienen hambre, los que están solos, los que están abandonados, los que están preteridos, los que están ninguneados, ¿no? Entonces, ese es el reto, hermanos, de una iglesia ministerial, ¿no? Entonces, el servicio, ¿no? Les cuento otra anécdota, ¿no? Que me contaba un rector de seminario que dice cuando recién se ordenó un joven seminarista de diácono, pues apenas se ordenó el diácono, ya no quería hacer la limpieza de la cocina ni de los baños, ¿no? Y le dijo, cuando el rector le preguntó y le reclamó, dijo, es que ya mis manos están consagradas. Y entonces el padre rector le contestó groseramente, si no digo que limpies el baño con tus manos consagradas, sino con la que tú mismo te limpias del trasero, ¿no? O sea, a veces tomamos unas posturas de ínfulas, nos emplumamos, nos hinchamos de soberbia por el poder que nos otorga la gente, porque nos considera hombres de Dios o mujeres de Dios, ¿no? Pero no, es decir, humildes, ¿no? Hay una anécdota muy bonita. Y vuelvo a lo de los baños, ¿verdad? Porque estoy hablando de lo más sucio que puede haber. ¿Eh? Eh, Cuando Gandhi, el gran liberador de la India, estaba casado y entonces tenían la obligación ahí en la comunidad donde él vivía de turnarse para limpiar los baños. Y la mujer, cuando ya Gandhi llegó a ser importante, pues ya no quería limpiar los baños porque era la esposa del líder, ¿no? Y Gandhi le dijo, Nanay, a seguir limpiando cuando nos toca, ¿no? Entonces, eh, esto por eso Jesús lava los pies, que es lo que está más cerca de la tierra, y esta es una costumbre muy oriental, ¿no? Lavar los pies es lavar la parte más sucia, la que está más cerca del suelo, ¿no? Nosotros tendemos a servir a las cortes celestiales, a los santos, a Dios mismo, pero nos cuesta trabajo mirar abajo, a bajarnos, ¿no? Entonces, necesitamos llenarnos del espíritu y reorientar ese espíritu hacia que nos haga mirar los problemas y reunirnos y conversar. A ver, Taita Párroco, Taita Obispito, vea estos problemas que hay en la comunidad. ¿Qué estamos haciendo para resolver, para dar una respuesta a ello, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy en nuestras parroquias, ¿no? Por eso necesitamos no solo formación bíblica, yo puedo estar hinchado de ciencia, ¿verdad? Pero si esa formación bíblica no me ha llevado a abrir mi corazón al espíritu, entonces mi servicio va a ser flaco. Hasta aquí mi aporte y mi reflexión, hermanos, con todo cariño, con todo afecto.
Muchas gracias al padre Fernando Vega por su excelente exposición. Nos ha recordado todo desde el texto de Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar a la siguiente parte de esta lección divina, ¿no? Tenemos la meditación con el padre Jorge Franco. Bueno, queridos hermanos y hermanas, aquí los símbolos siempre nos ayudan a complementar el estudio, la reflexión, ¿sí? Y aquí quiero compartir con ustedes, puede ser cualquier otro símbolo, ¿no? Pero, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo interpretamos este símbolo, esta caja de herramientas, de acuerdo al tema que estamos compartiendo? ¿Sí? Bueno, quizás por el tiempo, pero con una palabra, ¿no? De acuerdo al tema de los hechos de los apóstoles que estamos compartiendo, del servicio, de la comunidad. ¿Qué evoca este símbolo para nosotros? Para mi vida, para mi iglesia, para mi comunidad. ¿Sí? Bueno, escuchemos quizás un par de, bueno, dos. Listo, vamos entonces a apoyar al equipo bíblico de Cuenca con nuestras intervenciones. Así que por favor, levantemos la manito, vamos escribiendo y así podemos hacerlo más activo y participativo. Eso, ¿qué evoca? ¿Qué me dice este símbolo de acuerdo al texto que estamos compartiendo? Recuerden que después en nuestras comunidades, esta es una preparación, nuestras comunidades pues vamos a hacerlo participativo, ¿no? Para que ellos también puedan aportar a este estudio. Trabajo, servicio. Pues ya le copiaron la palabra a Padre Lauren. Roxana dice trabajo. Nélida, le vamos a abrir el micrófono a Argentina, por favor. Buenas noches. A mí me provoca que hay distintos elementos, ¿no? El nivel, el serrucho, el metro, el martillo, un montón de elementos. Y creo que la caja en sí encierra a todos, proponiéndonos que entre todos podemos hacer un gran trabajo, eh, como la iglesia, ¿no es cierto? Entre todos, entre muchos ministerios, llevamos mucha más palabra, mucho más vida, mucho más a Dios. Muy bien, Nélida, qué bueno. Sí, así es, ¿no? El carpintero para elaborar algo, para construir algo, necesita de muchas herramientas, ¿sí? No es que solamente va a usar el martillo y él va a ser importante, no. Todo en esta caja forman, podríamos decir, una comunidad, una familia, ¿sí? Y por eso en ellos nosotros vemos una diversidad. En la diversidad podemos encontrar y armar la unidad, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que así como estas herramientas son útiles para el carpintero, ¿sí? Vamos a ver sus capacidades también. Cada una lleva algo particular, pero cuando se unen, al final pueden hacer una obra maestra. Es lógico que a veces, como decía Padre Fernando, pues a veces se nos suben los humos y yo soy muy importante aquí en la iglesia porque tengo este título, porque me han consagrado. Bueno, puede ser, pero no nos sirve de nada, ¿sí? Este aspecto de vanagloria cuando nosotros queremos construir la iglesia, ¿sí? Entonces, se nos invita, queridos hermanos y hermanas, a construir una iglesia comunidad con todas las cualidades y capacidades que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, los diversos ministerios construyen la comunidad iglesia, una iglesia solidaria, una iglesia humana, porque a veces nos olvidamos de dónde venimos, del humus, de la tierra, ¿sí? Una iglesia crítica,
no criticona, no ni chismosa, que a veces creo que eso es lo que más abunda, pero no, una iglesia crítica frente a los problemas de la realidad. Como iglesia me va a cruzar los brazos, no digo nada, ya ellos, la voluntad de Dios, pobrecito, no, no, no. Por ahí no van los ministerios, ¿sí? Entonces, para cerrar, nos piden aquí en parte de esta temática de la meditación, utilizar símbolos de nuestra realidad, de nuestra iglesia, y así poder también compartir que todos y todas somos necesarios para construir la iglesia, ¿sí? Y en nuestras iglesias y en nuestras comunidades tenemos muchos ministerios. Ministerio del canto, ¿sí? De la alabanza, está la catequesis, está la pastoral social, Cáritas, ¿sí? El pastoral de los enfermos, ¿m? La pastoral juvenil, no podemos dejarlos a un lado a los jóvenes. Ellos son la alegría del pueblo, de la iglesia. Bueno, aquí he puesto algunos, pero somos conscientes que de acuerdo a nuestras capacidades, nosotros también formamos y construimos una iglesia. Claro que a veces el primer obstáculo que encontramos es en la familia, en la casa. ¿No quieres que te lleve el colchón allá? ¿Cuánto te paga el párroco? Sin embargo, muchos se ríen, ¿cierto? Porque es nuestra realidad, pero sin embargo callamos y lo que hacemos es servir, nada más, ¿sí? Entonces, con esto, meditación, queridos hermanos y hermanas, dispongámonos a servir, no a vivir de la iglesia, no a lucrarnos de la iglesia, porque soy un catequista o porque estoy más cerca del párroco, en fin, no. Es cuestión de servir, de darnos la mano, ¿sí? De corresponder gratuitamente también a nuestros hermanos. Por ahí va la diaconía. Terminemos pues entonces con la oración, ¿sí? La oración que se nos propone aquí, sin embargo, pues podemos nosotros sentirnos libres en expresar, en dar gracias al Señor. En esta noche demos gracias al Señor por el mensaje de su palabra que ha llegado a nuestros corazones, por su Espíritu Santo, que es el que nos impulsa. Y aquí tenemos para este momento. Eudoro está, eso ahí. ¿Estamos bien allí? Sí, Perdón. ahí A está. ver. A ver. Ya. Entonces, en esta parte tenemos aquí una pregunta. Viendo la situación de mi comunidad hoy, mirando la realidad, mirando hacia el interior de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de nuestra familia, inclusive mirando el interior de nuestro corazón, ¿no? ¿En qué ministerios me puedo comprometer? ¿No? Siempre tomando como modelo ese servicio desinteresado de, de Jesús que nos ha enseñado, ¿no? De todo lo que nos habló el Padre Fernando, pues cómo se dieron estos servicios, dificultades. Muchas veces no es fácil, ¿no? El servicio. Pues hay algunos obstáculos, algunas situaciones, pero que llenos del Espíritu Santo se las puede ir abordando, se las puede ir saliendo hacia adelante. No sé si tenemos algunas intervenciones también. Entonces, mirando el interior nuestro, de nuestros corazones, de nuestras familias, de nuestras comunidades, ¿en qué ministerios nos podemos comprometer? Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, compañeros, compañeras que están aquí en esta sala virtual. O a través del Facebook también que nos pueden escribir y Katy pues está allí atenta para dar lectura. Sí, Martita, que quería participar desde hace ratito. Ahora Muy es tu bien. oportunidad. Mil disculpas que por el tiempo no te dimos el paso, pero
Si puedes, ahora es tu oportunidad de compartirnos en qué ministerio te puedes comprometer, como nos hacen la referencia el equipo bíblico de Cuenca. Rosmi, también estabas que querías participar y ahora. Listo, Rosmi. Bueno, a ver si nos animamos y participamos. Lina, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy agradecida. Soy catequista. Ya he pasado por niños, adultos y actualmente de confirmación, jóvenes. Y como decía usted y el padre anteriormente, es difícil eh, ver estos jóvenes cuando le comentan a uno la situación, porque a veces desde afuera vemos todo color de rosa, pero desde adentro solo Dios sabe ese joven qué necesidad y cómo está pasando dentro de ese vínculo familiar en la cual hay jóvenes que lo toman a uno como catequista, le tienen esa confianza y van contando lo que les ha pasado en el transcurso de su vida. Incluso he tenido jóvenes que han sido casos muy duros, en la cual a mí me da tristeza y yo como mujer, como mamá, lloro y digo, Dios mío, ponerme en los zapatos de esos chicos donde vienen hogares disfuncionales, donde ha habido muchas veces violaciones de diferente tipo, familiar, amistad. Eso es duro y ver uno un joven que uno simplemente se queda, es como abrazarlo y decirle, Dios lo ama tal como es, sigamos en este caminar, porque es bastante el rencor, un odio que ellos van llevando en su corazón debido a las situaciones que les ha pasado. Entonces, eso es, y es un compromiso, como decía usted, muy cierto, es un compromiso y yo amo mi catequesis, la formación que he recibido por diferentes medios, por ejemplo, el Verbo Divino, ya hace 2 años comparto la Escuela de Santa Catalina de Siena, también desde pandemia, y VICLA, estoy desde pandemia. Me ha servido muchísimo, muchísimo esta preparación, tanto espiritual como humana, a través de la palabra de Dios, que lo que yo tengo que hacer, como decía el padre anteriormente, es el servicio, un servicio amoroso, un servicio gratuito, estar ahí el Evangelio, tal como me lo enseña y como me lo dice Jesús. Gracias, muy agradecida. Gracias, Marta Almada, por su participación. Sigamos. Viendo la situación entonces de mi comunidad hoy, ¿en qué ministerios me puedo comprometer? ¿Alguna otra intervención? Martita, creo que algo le pasó a Martita. La primera era Rosmi. Ah, perdón. Perdón, gracias. Ahora, perdón. Somos familia y aquí estamos. Así es. Doctorita, a ver si hasta que Martita algo le pasó, no sé si se le fue la luz o algo. Doctora, ya le mandé ¿puedes darle clic en la invitación? Bueno, Martita, la tienes abierta. Bueno, Katy, querida, mira, esa pregunta, ¿en qué ministerio me puedo comprometer? Ya me la he hecho. No es nueva para mí esa pregunta. Eh, para que ustedes, les voy a dar un pequeñito, 2 palabras de contexto. Yo fui enfermera por más de 30 años. ¿Dónde creen que yo puedo usar mis herramientas? Con los enfermos, con geriátricos, con personas que están padeciendo. Pero tengo aún un mayor desafío en el que me he comprometido, que es acá adentro, en mi propio hogar, que es mi esposo. Mi esposo es creyente, pero yo le diría arisco, porque me ha costado hacerle entender la importancia de conocer la palabra de Dios. Lo he logrado, no fue fácil, lo he logrado y estamos haciendo un estudio bíblico entre los dos maravilloso. Muchas gracias, Katy.
Gracias, Martita. Y desde el Facebook nos comentan que el servicio de la catequesis o el ministerio de la catequesis, el estar y el visitar a las personas enfermas en el hospital, a las viudas, a la gente sola o con discapacidad en sus casas, ayudar también a las personas que más lo necesitan. Y acá tenemos a la doctora María del Socorro que no pudo abrir, pero ella igual se dedica a la pastoral de la salud. Alicia Cortés en la catequesis, Julia Santana nos indica que todas las pastorales son importantes y necesarias y debemos de dar el 100%. Berenice, hay que enseñar para ayudar en los ministerios con los adultos mayores, por ejemplo, y creo yo que podemos cerrar con la participación de Silvia Lucil. Ajá. Bienvenida, Silvia. Ahí está, creo que sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, Como Silvia. un gusto agradecer al Verbo Divino. Yo los he conocido por el Facebook y me siento muy contenta. Hay algo que siento que mi comunidad necesita y también creo yo que como parte de mi familia también lo necesito yo, ¿no? Poder inventar algo nuevo en el espíritu del dinamismo. Hoy en día nosotros como iglesia vivimos mucho encierro y nos lastimamos mucho dentro de las comunidades. Lo que antiguamente me decía mi familia, nos metemos cuchillos por todos lados o algo así. Hoy lo seguimos experimentando con mucha fuerza porque hay mucho encierro de parte de varios hermanos y suelen crear sus propias telenovelas y suelen lastimarse y eso destruye una comunidad como la mía. Y esa es mi misión, ¿no? Yo me llevo eso, ¿no? Ese servicio de acogida, ese servicio de aprender en las mesas es válido para hoy también. Gracias. Gracias, Silvia. Continuamos entonces con Sí. otro pasito más de este encuentro. Una aplicación pastoral. Nos hemos iluminado con el texto, nos hemos escuchado experiencias. Entonces, siempre la palabra de Dios, igual que antes, ¿no? La comunidad de hoy debe descubrir qué necesidades internas y externas tenemos, ¿no? Y para cubrir esas necesidades, ¿cómo debemos organizarnos, ¿no? Pues estas necesidades que surgen, ¿no? Dentro de la familia, eh, el padre Fernando ya lo mencionó, ¿no? Que no están solo dentro, no son solo de la iglesia, dentro del asunto de las pastorales, sino más bien son necesidades que hay a nivel comunitario, ¿no? Como la que estamos viviendo, falta de agua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos contribuir? ¿Cómo Ince- podemos hacer? Estamos con el tema de la energía eléctrica, los incendios forestales, que la gente sigue pensando que, pues acá les comparto, ¿no? Pues en la zona rural donde estamos, donde me muevo, donde camino, ¿no? La gente tiene ese pensamiento todavía. Pues no llueven, hay que ponerle candela al monte, los chaparros, quemarlo, la paja para que llueva, ¿no? Una cosa absurda. Entonces, miren, no, yo pienso que en esta aplicación pastoral, la educación, la, la evangelización, la salud, todos debemos unirnos para protegernos de estos problemas y estas dificultades que vamos acarreando. Pues un calentamiento global a nivel general de todo nuestro planeta, nuestra gran casa, pues, y los seres humanos, nosotros lo que hemos hecho es irnos destruyendo nosotros mismos con la contaminación, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son esas consecuencias? ¿Qué estamos dejando para nuestros niños, para las generaciones que vienen? Entonces, pues, que
Esto que hemos hablado del servicio, de la diaconía en Hechos de los Apóstoles, también hoy en día nos empuje a nosotros, ¿no? A dinamizar de mejor manera las pastorales que tenemos, ¿no? Debemos ser creyentes que buscan respuestas a las necesidades de la comunidad y del mundo, ¿no? Muchas veces nuestras pastorales, nuestros planes de pastoral están enfocados únicamente dentro del convento, dentro de la capilla, dentro del santuario, dentro del templo parroquial, ¿no? Y a lo mejor alrededor del templo parroquial, fuera de ella, pues hay muchas otras necesidades más urgentes, ¿no? Entonces, es importante conocer las aptitudes de cada uno para asignarles también un ministerio donde dé su mejor ayuda. Es importante esto, ¿no? Hacer equipos de trabajo, los que van a liderar estos equipos de servicio, saber cómo hacer funcionar a las piezas, a la gente, a los agentes de pastoral, a las mismas autoridades civiles, ¿no? Cómo exigirles, cómo abrir diálogos, caminos para hacerles de ver las realidades donde deben enfocarse, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos pues, muchos ministerios, ¿no? Pero, como decía ya antes el padre Jorge, pues, pero estos ministerios hay que dinamizarlo de la mejor manera, inspirados por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Pues tenemos los ministerios de la palabra, ministerios de la reconciliación, de la solidaridad, de la catequesis, de la coordinación, de la administración de cuentas, defensa ecológica, la vida, derechos humanos, ministerio de la Biblia, ministerio de la liturgia. Hay que saberlas priorizar esto. Por ejemplo, este momento debería ser como un eje transversal que según lo que estamos viviendo, la situación de contaminación, el asunto ecológico, ¿no? Volver la mirada que sea a la Laudato Si del Padre Francisco, nuestra casa común, pues nuestras pastorales ecológicas, comenzar a hablar desde allí, ¿no? Entonces siempre tenemos que ir de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las realidades que vamos viviendo. Creo que comprometidos todos, ¿no? De una u otra manera, de acuerdo a nuestros dones y carismas, pues vamos dando, ¿no? Y vamos dando siempre por ese amor a Jesús. Y eso es lo que nos va marcando la diferencia, ¿no? Nosotros no lo hacemos el catequista, el síndico, el visitador de enfermos, el ministro de la Eucaristía, no lo hace por un rubro económico, sino lo hace porque le nace, por ese amor a Jesús, por ese amor a la comunidad, por ese amor a uno mismo, ¿no? Entonces, estos ministerios que dinamicémosle de la mejor manera, ¿no? Que a la luz de la palabra de Dios, pues la sirvamos de la mejor manera. No sé, alguna cosita más. Es lo que el equipo de Cuenca desde acá hemos preparado para ustedes, hemos podido compartir. Y muchas gracias por su atención, muchas gracias por su participación, muchas gracias por estar aquí dentro de la sala del Zoom y a los que están también a través del Facebook.